Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 5. Yo voy a dejar esto aquí. Romanos capítulo 1, versículo 5 es... Y le voy a leer en las dos versiones, en la Reina Valera, pero también en la Biblia el Mensaje. Como no aprendí a hablar inglés, decía un presidente de la Argentina que le decían que no solo que no sabía hablar el inglés, sino que se estaba olvidando el español. No, yo voy a hablar, lo voy a traducir a la Biblia el Mensaje. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, o sea, la encomendación, para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor a su nombre. Pero mire esta traducción qué bonita, nos hace entender más la Biblia. A través de él recibimos tanto el generoso regalo de su vida como la urgente tarea de transmitirlo a otros. Y todos cuanto le recibimos, nosotros, entramos en una obediencia de fe en Jesús. Qué interesante esto. Sé que nosotros conocemos al Señor y entramos en una dinámica, vamos a decirlo. Conocemos a Jesús y entramos en la dinámica. ¿En qué dinámica entramos? Entramos en la dinámica de obedecer a los mandamientos. Entramos en la dinámica de estudiar su palabra y obedecer a lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero según este versículo bíblico también entramos en una dinámica de obedecer a la fe. O sea que la fe nos llama para que le obedezcamos. Si podemos obedecer a la fe, también podemos obedecer a lo que no es la fe, ¿o no? ¿No le parece? Mire, en este tiempo de crisis mundial, con esta atmósfera, hay una atmósfera de miedo, hermano. Gente que no tuvo miedo nunca está asustada ahora. Y decimos asustada por no decir temerosa, con miedo, esa es la palabra, miedo en el corazón, miedo por lo que le ocurrirá, miedo por lo que le acontecerá, miedo por lo que ocurrirá en su casa. El temor, el miedo. Y el miedo se ha levantado en nuestros hogares, el miedo se ha levantado en nuestras familias, en nuestras casas, ha levantado puertas, ha abierto puertas el miedo. Así que el miedo ha abierto la puerta a la inestabilidad emocional. El miedo ha abierto la puerta a la destrucción económica. El miedo ha abierto la puerta a las discordias, las discusiones, las disputas. El miedo ha abierto la puerta a la falta de fuerza, lo que debilita espiritualmente. El miedo ha entrado a casa y ha abierto una puerta. Es un espíritu. El miedo es un espíritu. Es un espíritu que cuando abre sus puertas en la vida de alguien, en el hogar de alguien, le permite el acceso a otros espíritus. Se enfría el amor. Vio que la Biblia habla. El amor de muchos se enfriará. El miedo es terrible. Es terrible. Les comentaba que estuve leyendo en esta semana, estudiando un poco, informándome un poco de lo que son los espíritus familiares. En la Biblia no le habla a espíritus familiares. Alguien le puso un nombre alguna vez y le llamó espíritus familiares a ciertas manifestaciones demoníacas. Espíritus familiares. ¿Qué son espíritus familiares? ¿Me deja que le lea lo que me apunté aquí? Dice que espíritus familiares son espíritus malignos que se apegan a la personalidad y que se convierte en su manera de pensar. Un espíritu que se apega tanto, se alinea tanto con la personalidad que le hace pensar de una manera. Espíritu familiar, dice, se esconde en las experiencias malas, en las costumbres familiares. A ver, veo que a veces decimos nosotros, pero toda mi familia lo hizo así toda la vida. Toda mi familia robaba en el taller mecánico. No robará usted bayetas, ¿no? No robará mascarillas, ¿no? Espíritus familiares. Características de la personalidad, le son afín al espíritu familiar, rasgos de carácter. Espíritus que trabajan en el corazón y en la mente de las personas cristianos, porque no les poseen, cristianos, pero sí le quiere gobernar. Por eso, cuidado con los miedos, cuidado con los temores, cuidado con abrir la puerta al miedo. No confiemos en el miedo.
Así como no confiamos en gente que nos miente. Nosotros veo que el mentiroso, uy, este es un mentiroso. Y capaz que puede estar contando la más grande verdad, pero como ya sabemos que es mentiroso, no le creemos ni la verdad. ¿Conoce usted la historia del flautista de Hamelin? No, es el pastorcito mentiroso, esta otra historia. En definitiva, al mentiroso no le creemos ni aunque diga la verdad. ¿Por qué le creemos al miedo si es mentira? Si es mentira. El miedo es la fe en el Dios equivocado. Eso es el miedo. La fe, tener fe en el Dios equivocado. ¿A qué Dios le crees? ¿Te lo dirá? ¿Te lo dirá lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo? ¿Miedo? Miedo es la fe en el Dios equivocado. Me apunté un par de citas aquí. Una frase que alguien dijo, no sé quién. No es lo que pasa en la vida lo que me molesta. Lo que me asusta son las historias que el temor me hizo creer, pero nunca sucedieron. Esta, de Winston Churchill. Contaba Winston Churchill, recuerdo a un anciano en su lecho de muerte diciendo: cuánto lamento haber tenido tantos problemas en mi vida. Y lo peor de todo es que la mayoría de esos problemas nunca ocurrieron. Miedos que nos coartan, nos intimidan, nos detienen, nos retienen. Miedo. Es verdad que estamos preocupados por aflicciones, necesidades que sí tenemos, que son reales. La vida ha tomado un rumbo inesperado para nosotros. Lo que nos rodea ha tomado, no podemos decir que no, ha tomado un rumbo inesperado. Esta pandemia, cuántas cosas ha traído con ella. Ahora, la pandemia no puede cambiar lo que somos, hermano. La pandemia solo puede tocar lo que hacemos. Lo que nosotros somos lo ha definido Dios. Dios ha dicho quién somos nosotros, instrumento en sus manos, martillos en las manos de Dios, hachas, flechas. Eso somos nosotros en las manos de Dios, con pandemia o sin pandemia, para derribar, arrancar, destruir, para plantar y para edificar. Lo que somos, lo seguimos siendo. Es que el temor nos quiere decir que ahora somos otra cosa. El temor nos quiere decir que somos víctimas. El temor nos quiere convencer de que somos perdedores. No, Señor. No, Señor. Tenemos que permanecer a la fe y obedecerla. Obedecer la fe. Obedecer la fe. Porque al fin y al cabo, hermano, no es por nuestra fuerza. Que tenemos que usar nuestra fuerza. Esto parece que se contrapone, mire. No es por nuestra fuerza, pero tenemos que usar nuestra fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende o no lo entiende? Si no lo entiende, cuénteme ahí. Dice, no lo entiendo, pastora. Y después cuando lo veo se lo explico. No es por nuestra fuerza, pero hay que invertir la fuerza. ¿Por qué invertir la fuerza? Porque tiene que haber un acto. El acto se llama obediencia. Mire lo que le voy a contar ahora. Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Bueno, cuando lo encuentre, por supuesto. 21:31. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas la victoria es de Jehová. Prepara el caballo que vamos a salir a la batalla. Y con la fuerza del caballo, y con el vigor del caballo, y con todo lo que alimentaste este caballo, prepáralo, invierte en ese caballo, dale de comer al caballo, peina el caballo, lávalo, cuídalo. Pero en realidad lo que haga el caballo no es lo importante. Salmos 33:17. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá liberar. La Biblia se contradice entre ellas. Prepara el caballo, pero no sirve para nada.
invierte en el caballo, pero es en vano. ¿Qué nos quiere decir? Prepara toda su fuerza, invierte toda tu fuerza, pero en realidad toda esa inversión que vas a hacer es en vano porque lo va a hacer Dios. Entonces, ¿para qué invierto yo la fuerza? Entonces, ¿para qué me preparo yo? Entonces, ¿para qué estoy haciendo este acto? Acto de obediencia. Vamos a ir un poquito más allá. Lucas 22:36. Y Jesús les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. El que no tiene espada, no sé cómo va a ser. Jesús le dice más o menos así: no sé cómo va a ser. Dice, pero venda la capa y compre una. Tienen que tener espada. Discípulos. Tienen que tener espada. Jesús está diciendo que ¿para cuándo? ¿Cuándo usaron espada? ¿Cuántas victorias tuvieron a través de esa espada? Los discípulos, me imagino. Imagínenselo usted, un Pedro, imagínenselo ahí, los hijos del trueno diciendo, ay, con estas espadas, por favor, al fin llegó la hora de la revolución, al fin llegó la hora de la revolución que nosotros esperábamos. Sí, y vendan lo que tengan que vender, pero cómprense una espada, tienen que tener una espada. Esta es la razón por la cual don Pedro andaba con una espada. Cuando llegaron los soldados y ¡za!, le cortó la oreja. Resulta que cuando le corta la oreja, Jesús le dice, no, ¿qué haces? Pero no era para usar la espada. No. La espada no era para usar. La victoria nosotros no la ganamos con espadas. La victoria la ganamos con la cruz, con la entrega, ¿Para qué caballo? ¿Para qué espada? Es que la victoria no viene por el caballo, viene por la obediencia. La victoria no viene por la espada, viene por la obediencia. Eso quería que Jesús que aprendamos. Que hay que obedecer a la fe. Que hay que mirar la fe y decidir obedecer a ella. No. O estamos obedeciendo al temor. O estamos obedeciendo al miedo. Estamos siguiendo lo que el miedo dice para nosotros. ¿Qué estamos obedeciendo? Prepárate. Tienes que estar en pie más que nunca, amado. Tienes que estar en pie más que nunca, bendita del Señor. Este es tiempo de fe. Este es tiempo de seguir la fe como nunca, no de sentirla. No de que me calme la conciencia. No de que por la fe espero que el Señor lo haga. No. Por la fe hago todo lo que tengo que hacer. Por la fe es que voy a luchar. Por la fe es que voy a orar. Por la fe es que voy a clamar. Por la fe es que voy a perdonar. Por la fe es que me voy a poner en pie otra vez. Por la fe es que voy a cambiar mi forma de ser. Por la fe es que voy a obedecer la demanda del Señor. Le voy a servir como nunca. Por la fe es que voy a estar presente. Es que voy a mandar mis hijos al colegio. Es que voy a relacionarme con la gente. Es que le voy a visitar. Es que por la fe voy a obedecer. Ahora, el que hará la obra es Dios. Él, el inmensamente fiel. La obra no le hace ni tu fuerza ni la mía. No desengañemos. No somos tan importantes. Lo que importa es nuestra obediencia. Nuestro corazón de obediencia. Late fuerte mi corazón. Corazón de obediencia. De obediencia, o sea, es importante la obediencia, pero a esa obediencia hay que sumarle algo más. Mire, ya que tengo aquí se lo voy a leer. Hay que sumarle algo más a la obediencia. En días como estos, claro, en días de pandemia, en días de crisis, en días de necesidades. Venga, cristiano querido, Mateo 17. Del 14 en adelante vamos a leer. Y acá es que hablamos un poco de este Jesús, un poco desconocido para nosotros, ¿no? Que conocemos al Jesús de amor. Tenemos que conocer a todas las características de nuestro Señor. Dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego, pobre niño, y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, a sus discípulos. Oh, generación incrédula y perversa. Imagínense ahí a los ancianos de la iglesia, a los diáconos de la iglesia. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. ¡Sal ahora! El cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte que se pase de aquí para allá y se pasará. Ahora aquí donde Jesús dice por su poca fe, en su original griego, la palabra poca es la palabra breve. O sea que Jesús les dijo por su breve fe. O sea que Jesús les dijo porque no se mantuvieron en la pelea. Eso fue. Porque no se mantuvieron ahí peleando y batallando. Mire, a algunos de nosotros el Señor nos ha dado la bendición enorme de tener esta experiencia de lo que es ministrar liberación. Allá en Argentina, que en unos años, no voy a decir qué año porque usted va a calcular mis años, eran las campañas de Anacondia. Tremendo, hermano, hemos visto unas cosas, unas cosas extraordinarias, milagros, conversiones y sobre todo liberaciones. ¿Se acuerda aquello de oíme bien, Satanás? Así que estábamos nosotros ahí en la carpa de liberación y cuando él decía eso corríamos todos porque estábamos en nuestros lugares, porque mientras tanto conversábamos, nos reíamos, nos paseábamos, pero él decía eso y caía. Empezaban a entrar uno, otro, endemoniados, gritando, pataleando, levantando polvo, ya ni nos veíamos nosotros el polvo que se levantaba. Ahí tuve una experiencia muy fuerte con la liberación. Y ahí me ocurrió esto, de que uno ora por alguien, inmediatamente es liberado. Pero otro ora por otros alguienes que parece que se le fue a uno toda la autoridad, nada, no ocurre nada, y hay que perseverar, y hay que discernir, y hay que hablar con la gente, y hay que hacerle renunciar, y bueno, buscando la manera, por eso hay que golpear, una puerta no se abrió, será la otra, no se abrió, será la otra, hasta que la puerta se abra, bueno, así, buscando para ayudarle a ser libre, y a veces estábamos 2 horas con una persona, eso estaba diciendo Jesús, no perseveraron. O sea que no le reprochó la falta de autoridad, la falta de oración, aunque después le habla del ayuno y oración. No le reprochó que no tuvieron discernimiento. No, le dijo, no perseveraron. O sea que la fe requiere obediencia y perseverancia, porque a veces las cosas no ocurren tan rápido como las esperamos. A veces se demoran un poco. A veces se demoran más de lo que quisiéramos que se demoraran. A veces se demoran más de lo que nosotros nos habíamos preparado que se demoraran. El problema fue que no perseveraron en la batalla. Vuelve a la batalla, vamos. No te digo que aquí no esté arreciando, donde estamos batallando. Pero estamos en medio de la batalla y estamos viendo a Dios. Estamos en medio de esta pelea, pero vamos viendo a Dios también. No mires de fuera, ven, súmate. Ven, obedece al Señor y vamos a pelear esta bendita batalla de la fe. ¿Y qué si son los últimos tiempos? Aquí estamos batallando. ¿Y qué si viene un avivamiento? Aquí estamos batallando. ¿Y qué si no son los últimos tiempos? Aquí estamos batallando. Ven,
Ven, vuelve a perseverar, vuelve a sumarte al ejército de Dios. Vamos, ven, obedece a la voz del Señor. Obedece a la voz de Dios, obedece hoy la voz de Dios. La voz de Dios que nosotros podemos decir, seguir la dirección de Dios. O le decimos, a ver, caminar en el Espíritu. No importa, pero ven a obedecer la voz del Señor, obedezcamos. La voz de Dios, es tiempo de obedecer a la voz de nuestro Dios. Imagínese usted, el profeta que hablaba la voz de Dios. Imagínese, el profeta ahí en medio de los huesos secos. Un valle de huesos secos. Y ahí le planta Dios al profeta, que en otros tiempos se había llenado la boca de palabras de Dios. Lo pone Dios, es que Dios lo pone en medio de ese valle de huesos secos. Le dice, bueno, ahí están, ¿qué les dices? Mire, si nos pregunta a nosotros, ¿qué dices en medio de estos valles de huesos secos? Y el profeta dijo, no sé, lo que tú digas, Señor. Como nosotros, ¿no? Bueno, pues diles que vivan. Diles que vivan. Diles que vivan. Diles que viva esta sociedad, que viva. Dile a tu casa que viva. Dile a tus hijos que vivan. Dile a tu economía que vivan. Ay, bueno, que mi economía vive. Habla vida sobre ellos. Porque Dios nos está guiando a eso. ¿A qué nos está guiando Dios? A abundancia, a restitución, a fe, a milagros. Dios nos está guiando. A veces, también nosotros, a veces es que no seguimos tanto la guía del Señor. Mire, fíjese lo que le pasó al pueblo de Egipto. Los saca Dios de Egipto a ellos. Pero había unas cosas en este pueblo que en una de esas ellos no se habían dado cuenta. Pero habían vivido 400 años bajo el yugo de hebreos, Egipto. Mire el pueblo de Israel que estuvo bajo el yugo de los hebreos. No, al revés, el yugo de Egipto. A ver, no se confunda. Los hebreos bajo el yugo de los egipcios. Así está bien, ¿no? 400 años haciendo la cultura, practicando la cultura egipcia. Y la cultura egipcia era muy diferente, tenía muchísimas cosas. A ver, una cultura, me apunté yo por acá, una cultura tiene idioma diferente, tiene cultura culinaria diferente, tiene arte diferente, tiene creencias diferentes. Bueno, ellos estuvieron 400 años bajo esa cultura de los egipcios. Por supuesto que de generación en generación la cultura se fue pegando. Mire, me pasa a mí, por ejemplo, que yo creo que a muchos les debe pasar. Yo estoy aquí en España y me comporto de una manera normal, me parece a mí. Pero voy en Argentina y ya me comporto de otra forma. Yo me comporto. No puedo si no me como unos criollitos todos los días. No, y acá no como criollitos nunca jamás. La cultura es una cultura que... Y llevo unos pocos años aquí en España. Pero sin embargo la manera de hablar, los términos, la comida. Mire, fíjese que a los hebreos se le había pegado la cultura en la comida, solo en eso, mire. Ajo y cebolla era de la comida, de la cultura culinaria egipcia, no de la cultura hebrea. Entonces, los egipcios tenían dioses y seguían la dirección y la guía de sus dioses. Seguían la voz, la guía de sus dioses. Entre ellos, el sol y las estrellas. El sol y las estrellas eran dioses egipcios. A ver, ¿qué nos dice el sol? Como los antepasados nuestros. O sea, a ver qué hora es. A ver la sombra. ¿Me dan la sombra? ¿No me dan la sombra? ¿Qué hora es? Bueno, ellos buscando la dirección de dioses. El sol les decía dónde ir. Las estrellas le decían, le indicaban cosas, Dios sabía que su pueblo estaba siendo guiado por lo que no debía guiarle. Como nosotros, guiados por miedo, guiados por el temor. Así que Dios
hizo algo. Hizo algo. Le leo el versículo. Éxodo, acá está, 13, 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes, ¿se acuerda? Para guiarlos por el camino. Y de noche por una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen. O sea que Dios les dio una nube, una columna de nube y una de fuego. Y dice, ¿para qué? Para guiarlos. No dice para dar sombra, ¿no? Bueno, tantas cosas que nosotros sacamos deducciones de esa. Dice, pero dice claramente, ¿para qué? Para guiarlos. Ahí estaban los hebreos, acostumbrados a recibir la guía de otras cosas. Entonces lo que Dios hace, le corta la guía que ellos tenían. No me va a mirar el sol. Miraban el sol para ser guiados, sentirse seguros, porque les hacía sentir seguro la guía. Entonces Dios hizo ¡fuc! Y puso nube, el sol. Que me siento aquí desarmado porque no tengo guía. No, sí la tienes. Lo que está haciendo Dios es bloquear lo que le daba la antigua seguridad. Las estrellas no las veo con esta nube, con esta lumbrera de fuego que hay acá, no veo, no. Era Dios bloqueando lo que antes le daba guía y seguridad, porque Él te quiere guiar. Él es el que quiere ser tu dirección. La fe, obedece a la fe, a lo que te dice la fe. Eso quería Dios, que aprendiera a su pueblo a obedecer la fe. No desestabiliza, es verdad que nos desestabiliza cuando lo que nos daba seguridad no está más. Ahora está siendo tocado lo que nos daba seguridad. Y nos desestabiliza no tenerlo. Nos produce miedo. Tenemos miedo porque creemos. Acuérdese que miedo es la fe en un Dios equivocado. ¿Por qué tenemos miedo? Porque le estamos creyendo. Estamos creyendo lo que esos otros dioses van a hacer con nosotros. Estamos creyendo que nos va a faltar. Estamos creyendo que no vamos a salir adelante. Estamos creyendo que esta pandemia va a poder con nosotros también. Estamos creyendo que nuestro matrimonio no se va a superar. Estamos creyendo que estamos creyendo. Eso es fe, no miedo. Miedo es fe en el Dios equivocado, el Dios de la destrucción, el Dios de la angustia, el de la división, el de la enfermedad. Uy. No, entonces Dios bloquea lo que no es Él, para que pongamos nuestros ojos en el Dios de los cielos. No, obedezcamos, preparemos el caballo, preparemos la espada, pero la victoria la va a dar el Señor. Por eso hablemos esas cosas. El poder de la muerte y la vida están en nuestra lengua. Hablemos esas cosas. Y nosotros lo hagamos como ese profeta. Convirtamos el valle de hueso seco en un ejército. No convirtamos el ejército en un valle de hueso seco con nuestras palabras. Ay, ¿qué va a pasar con nosotros? Ay, ¿de quién nos va a sacar de esta? De esta no nos saca ni... ¿Cómo? No convirtamos el ejército, que es tu familia, que es tu iglesia, que son tus compañeros. No convirtamos este ejército en huesos secos. Empecemos a hablar los bienes de Dios. Dios nos va a sacar. Vamos a salir adelante. Hemos visto tantas veces la mano del Señor. Hemos visto tantas veces a Dios. Hemos visto milagros. Hemos visto su obra. Oh, si yo lo recibí, a mí me pasó una... ¿Qué viviste de Dios? Recuérdalo. ¿Qué experimentaste con Dios? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando ese trabajo era inalcanzable para ti y salió? ¿Te acuerdas cuando le pediste al Señor, quiero un trabajo para que te pueda servir? Y un trabajo como anillo al dedo te dio. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas cuando estabas solo, angustiado, y el Señor te ayudó a perdonar y a recuperar a aquellos que amabas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el Señor te sacó del pecado? Bueno, podemos hablar todas esas cosas del Señor hoy también, hoy también. Hoy también podemos recordar y hablar que hoy también ocurrirá, que el Señor lo va a hacer otra vez. Podemos decirlo con libertad porque conocemos a nuestro Dios. Mire, por favor, este versículo. ¿Alguien me va a acompañar cantando o no? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien me va a acompañar? ¿Así era la idea o no? Estamos inventando, usted disculpe. Vale. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Mire qué versículo, por favor. Por favor, yo en la iglesia diría que es un gran versículo, pero bueno, un gran versículo. Lamentaciones 3:21. El recuerdo viene a mi mente y me llena de esperanza. Cuando recuerdo lo que Dios hizo, me lleno de esperanza. Cuando dejo que mi espíritu traiga a memoria a mi alma las obras del Señor, me lleno de esperanza otra vez. Cuando recuerdo lo que Dios hizo en mi vida, mi corazón vuelve a llenarse de fe. Se acuerda el profeta diciendo, porque hemos vencido hasta aquí, y dice que tomó una piedra y la puso. Y dice, ahora esta piedra se llama Ebenezer. Hasta aquí. No llegué solo, ¿no? Pasé muchas luchas, sí. Muchas pruebas, muchos temores, muchas situaciones complicadas, sí, pero puedo decir que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Uy, bendito Dios. Mire esta canción que va a cantar. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí, es verdad. Y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová por su gran fidelidad. Es hermosa y es verdad, hasta aquí. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo podemos decir juntos. Y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué? Y es por su gran fidelidad. Hasta aquí me ayudó el Señor. Lo hizo Dios en el camino. Lo hizo Dios en el camino. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hizo Dios en tu vida? Si puedes decirlo. Ahí con tu familia. ¿Te acuerdas cuando eras la única que venía a la iglesia? Y aquí vienes cada domingo con los tuyos. ¿Te acuerdas cuando tus hijos estaban lejos del Señor y ahora les miras servir a Dios? Recuerda, ¿te acuerdas cuando esa persona que amas estaba lejos del Señor y temías y decías, ¿cómo voy a hacer, Señor? Y hoy sirven juntos a Dios. ¿Te acuerdas cuando abrías tu nevera y no había nada más ahí que una cebolla, pero sin embargo nunca faltó un plato a tu mesa? Hasta aquí nos ayudó Jehová. De verdad. Y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová por su gran fidelidad. Bendice, Señor, a cada uno hoy. Fortalece nuestra fe, Señor, para que podamos obedecer a la fe, Dios,
Y también, Señor, que no solo obedecer, sino perseverar, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, llena, Señor, nuestro corazón de fortaleza para perseverar, 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 prepararnos, pero esperar tu obra y tu milagro. Haz un milagro, Señor, en cada uno hoy, en el nombre de Jesús. Amén.